ya estamos de regreso, amigos, con nuestro invitado Manuel Martínez Opazo. Él es escritor, poeta, activista y comunicador social, y pues bueno, ahorita estamos platicando de un tema muy interesante que es de las medicinas ancestrales. Él nos explicaba que bueno, él la ha consumido, por decirlo así, o practicado más bien, participado en ceremonias, que por lo menos una vez al año. Bueno, él ya nos seguirá explicando el asunto de la medicina, en especial de la ayahuasca. La ayahuasca, ahorita les vamos a pasar unas fotos, que la verdad es una planta muy hermosa. Se da principalmente en la selva. Yo tuve en un viaje allá por Perú, la selva amazónica, de verla, es tan bonita, son como raíces o cortezas así todas enroscadas, y está preciosa. Además este corte que nos trae nuestro invitado es como si lo cortaran así en rebanadas, la liana, y miren qué bonita está. Incluso hay unas que tienen muy marcada el centro, como que fuera una flor o un corazón, porque le dicen que es la medicina del amor, o también hay una muerte, una transformación. Pues esto ya sería como un programa más largo para poder explicar todo esto, pero a ver, Manuela, ¿por qué ahora tú nos dices ante el público esto que tú has experimentado? Dicen que es una medicina, porque mucha gente dice son sustancias o medicinas alucinógenas. Alguien me decía, no son alucinógenas, son enteógenas, porque alucinógenas es algo que tú ingieres y te ocasiona que veas alucines, pues claro, que no existen, que nada más en ese mente. Pero enteógeno es algo que vas a empezar a ver imágenes o información que están dentro de ti, de tu conciencia, en alguna parte del cerebro. Bueno, que eso es lo más importante, porque los curanderos del Amazonas, específicamente los chipíos coyúos, sin desmerecer a todos, ¿no? La chánica, en fin, hay un lote de otras comunidades que se dedicaron a lo que es la medicina ancestral. Ellos descubren en el ayahuasca una forma de un mapeo, es como un mapa ancestral de uno, el mapa que está dentro de un alcaloide que se desarrolla y que te activa el DMT. Voy a ser bien específico y rápido, ¿no? Resulta que nosotros tenemos en la vida dos formas de activar la glándula pineal. La glándula pineal, algunas comunidades del mundo le llaman el tercer ojo. Para entenderlo, uno agarraría un gen y se te debería poner de la siguiente manera. Soy pelado. De la siguiente manera. En esa altura, más o menos, uno tendría el tercer ojo. Si yo pudiera dar la vuelta, podría meter y tocar esta glándula pineal. Esta glándula pineal es muy pequeña, y esa glándula pineal está desarrollando el DMT. El DMT es una sustancia que te permite justamente activar esta glándula, y se activa dos veces concretamente en la vida. Una para entregar información a las células que he venido a vivir cuando naces, y otra cuando mueres. Antes de morir, esa información se te transmite a todas las células para decir una cosa: yo me voy a retirar. Extrañamente, la glándula pineal que aparece en el embrión humano aparece exactamente a los 49 días de gestado. A los mismos 49 días está desarrollándose lo que va a ser la sexualidad, el sexo. Pero paradójicamente los budistas dicen que a los 49 días inicia el periodo de la reencarnación, en el morir. Si bien es cierto, es como una entidad extraña de explicar, sí hay una similitud entre dos sentidos de existencia que además no se cruzan en su nicho de vida. ¿Qué quiero decir con eso? No tiene mucha relación lo que significaría un hombre ancestral de comunidades del Amazonas con alguien que ha vivido en comunidades budistas. Están en otro lugar del mundo, pero al final están cruzados y tienen informaciones diferentes. Cuando yo hablo de esto, a mí circunstancialmente en el estudio que uno empieza a hacer, y bueno, hay estudiosos como el mismo Claudio Naranjo, que es un psiquiatra que se ha dedicado a estudiar 100% la ayahuasca, tiene un libro de hecho que se llama Ayahuasca, en su título, lo pueden buscar. Es impresionante lo que uno va recolectando, recopilando la información. Es más, hay tanta información dentro de lo que significaría la glándula pineal, que yo les voy a poner dos ejemplos para que ustedes lo busquen. En el Vaticano, en una de las plazas interiores,
como en la zona donde están los pasillos de lo que sería la biblioteca, hay una gran glándula pineal. ¿Apetito de qué? No sé. A lo mejor la información la tienen mucho más concentradas ellos que lo que nosotros hemos venido recibiendo información en el tiempo y rescatando esta información. El báculo del Papa tiene, en la parte que lo toma, tiene una glándula pineal. Pero no solamente ahí, tú la vas a encontrar en diferentes civilizaciones, la glándula pineal. Es tan igual como encontrar la serpiente, que es al final la simulación de lo que es el ADN. El ADN se figura como una serpiente, ¿no? Entonces tú dices, todo este simbolismo, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a entender que nosotros estamos conectados, y en estos viajes, y ahí viene lo que tú decías, cuando uno ingiere el ayahuasca, que no es una droga y que no es un alucinógeno, porque uno ve, uno logra ir a buscar información a su ADN, su información trasera, significa que yo puedo recuperar aquellas partes de mi existencia que en algún momento no di en noción. O sea, de mi subconsciente nace mi consciente. Lo que nos están diciendo por generaciones de generaciones nuestros ancestros es que tenemos que despertar a la conciencia. Eso es lo que nosotros debiéramos empezarnos a preocupar, más allá de que si tú estás consumiendo o no estás consumiendo algo que mal lo llamamos droga. Generalmente los más radicales, todo lo que altere al hombre o lo lleve a un estado de conciencia le llaman droga, y justamente le ponen prohibiciones, restricciones e inclusive los persiguen. Sí, los encarcelan. Los encarcelan. Ahora hay que entender que estas plantas medicinales, específicamente en el Perú, son plantas patrimonio de la humanidad, o sea, de patrimonios culturales de ellos, por lo tanto no están prohibidos. Uno puede ir ya sea a Iquitos, Pucal, para Tarapoto, que son zonas selváticas, y se van a encontrar con muchos ayahuasqueros. Mi recomendación generalmente es cuidado, que también hay gente que de repente se aprovecha de la curiosidad del hombre, claro, para empezarle a vender cualquier basura como planta medicinal, y en ese aspecto uno tiene que ser muy respetuoso. Yo siempre digo, las plantas medicinales se deben consumir en el hábitat si nosotros entendemos lo que significa el espíritu de esa planta. Si esa planta no se da en México, es difícil que ella se entienda con su hábitat para poder ayudarte. No es lo mismo el peyote, no es lo mismo San Pedro, sí se encuentran acá. Cuando uno está en la zona de Ucayali, cuando uno está en la zona del Amazonas, ya sea del Brasil, del Perú, de parte de Bolivia, de Colombia, de Ecuador o de Venezuela, uno en toda esa franja amazónica se va a encontrar con la liana. Pero para hacerla más específica, bueno, en el libro yo soy bastante detallista en este aspecto, pero para ser más específico, ¿qué me produce? Yo lo que estoy ingiriendo es una liana. ¿Qué es una liana? Una liana es un parásito que se alimenta de la savia de los árboles, lo cual significa que un pájaro agarró una semilla, defecó en un árbol y eso germina, hace todo su proceso de la naturaleza, que es bastante sabia, y se introduce al árbol y empieza a vivir. Entonces esta cosa empieza a agarrar historia, además, y toda esa historia está involucrada con animales, con plantas, mucho, con la tierra, empieza a recibir mucha información, tanta información que al momento que yo ingiero esto, yo estoy ingiriendo al final un parásito. Ese parásito que estoy ingiriendo me está llevando a depurar mi organismo, pero también me va a empezar a quitar información, esa información que yo muchas veces la quise ocultar. Si Flor a los 13, 15 años tuvo alguna desilusión de cualquier estilo y quiso bloquear eso, la ayahuasca lo que hace es decirle: Flor, para que tú te puedas conciliar y reconciliar con tu Flor de hoy día, tienes que ir a donde ella y pedirle perdón, reconciliarte con esa Flor de los 15, 16, 14 años y poder seguir avanzando. Los primeros indicios del ser, los primeros indicios de nuestra naturaleza están en los primeros años, cuando estamos entendiendo, sí, cuando estamos aprendiendo y alguien nos violenta. Desde un grito, desde no metan los dedos al enchufe, pero sin explicación del por qué no hay que meter los dedos al enchufe. Desde ahí ya no. Desde ahí yo tengo algo que me priva, entonces me siento de repente cohibido, inhibido, no sé qué hacer.
ese tipo de cosas nosotros tenemos que de alguna u otra manera limpiarlas para poder entrar a los estados de conciencia. La humanidad vive un momento en que yo creo que ha llegado a ese sitial de tocar fondo. Nuestra naturaleza humana, porque nosotros generalmente hablamos mucho de la naturaleza como que fuéramos fuéramos extraterrestres, como que nos fuéramos parte de la naturaleza. Es más, nos sentimos violentados cuando nos dicen animal, pero si no somos, yo no soy mineral ni soy vegetal, soy un animal que tengo discernimiento. Mire qué interesante eso, porque es el único animal que tiene discernimiento y discierne muchas veces en contra de sus propios. Entonces es una cosa no entendible. Por eso cuando uno habla de todo este tipo de plantas, de todo este tipo de acciones que no tienen que ver con nada religioso, sino simplemente el acrecentamiento de la espiritualidad, o tienes detractores o definitivamente dicen, no, está hablando necedades. Y al final de cuentas yo creo que más allá de eso, uno lo que está haciendo es trabajar con formaciones del ser que nosotros debiéramos estar generando para una nueva evolución. Una vez me preguntaban a mí si yo creía en las revoluciones, y yo digo que no creo en las revoluciones, pero sí creo en la reevolución del ser. Entonces eso me lleva a pensar que nosotros estamos en ese plan, en el plan de empezar a renovarnos, a cambiar como la caparazón y a convertirnos en ese hombre bueno. Vienen por lo menos 3 o 4 años de que no van a ser muy prodigiosos para la humanidad. México sobre todo el próximo año no le auguro muy buenas cosas. Sí, están porque diciendo, ¿no? Porque además es de septiembre y el próximo año es el año del mono de fuego, por lo tanto le va a afectar directamente, pero bueno, estos son los países del rigor, por lo tanto van a saber superarse, y yo creo que tarde o temprano sus orígenes tienen que volver a sus orígenes, vuelvan a mirar a su gente, vuelvan a mirar a su tierra, no la miren como lejana. Dejen de manosearla. Nuestros orígenes, nuestras raíces, también para entender nuestra historia de nuestro país, de nosotros para mismos, entendernos nosotros mismos. ¿Por qué soy de aquí de México y por qué me comporto tal forma? Todo es cultural también. Que eso es, ¿no? Somos de una situación cultural que muchas veces no la entendemos, pero sí hay que ir hacia atrás y uno empieza a entender, ¿no? Yo cuando leo los aztecas me doy cuenta que aquí hay una simbiosis entre la vida y la muerte bastante radical. Entonces de repente me llama la atención por qué son tan radicales en algunos sectores y en otros son gente tan buena. Ayer lo conversábamos con Sebastián y le decía yo, la gente de México en sí yo la encuentro gente muy buena, muy sana, pero hay unos pocos que han estropeado ese mundo y lo tienen un poco enfermo. Como siempre, ¿verdad? Está en los opuestos. Pero vamos a irnos un corte y regresamos, que esto está muy interesante. Pues sí.